Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, Oh, buenas noches. ¿qué tal? Hola, Bruno, Francisco, Osvaldo, Mariano, ¿cómo están? Enrique, Buenas buenas. noches. Buenas Hola, hola, noches. buenas noches. Muy bien, pues vamos arrancando. Feliz inicio de semana. Hola, Daniel, Leonardo, ¿cómo están? Buenas. Y Bueno, me vamos ayudando por ahí, Saori, por favor, que siga entrando la gente. Y también recuerden que tengo aquí abierto el chat. Como siempre, hago la invitación. Hola Marta, buenas. Polo, buenas. Andrea, ¿qué tal? Hago la invitación para que todos los que puedan prendan la cámara. Me gustará ver nuevos rostros y además me ayuda a mí y a los demás profesores también a, digamos, tener un mejor ritmo con la clase porque voy viendo qué tanto voy aburriendo o emocionando o demás. Hola Ana Karen, buenas. Jesús, ¿qué tal? Andy, Ricardo, ¿cómo están? Qué gusto. Y siempre hay una subrepresentación de la generación Z con cámara prendida. Ojalá poco a poco se vaya eliminando eso. Pero qué bien. Oigan, pues vamos a arrancar porque tenemos mucho que cubrir en esta sesión número 3 de la clase de Tecnología, Sociedad de Futuros Posibles. También, como siempre, haré el comentario de manejarnos con tremendo respeto en el chat o en las participaciones cuando se abra el micrófono. Por favor, hay temas que en esta clase pueden ser polémicos o bien, recuerden que aquí venimos a pensar críticamente sobre temas que tiene que con preguntas provocadoras y yo justamente lo digo muchas veces que son provocadoras a propósito porque eso nos hacen estirar nuestros argumentos lo más que podamos y entonces en muchos sentidos no hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo que valoramos aquí es el hilo argumentativo, qué tan lógico es y este, qué tan bien formulado está. Perfecto. Recuerden también que debieron haber entregado ya el checkpoint 1, que pertenece a la primera sección, y el checkpoint 2, quien ya los hizo, que ya revisé un par de respuestas, se darán cuenta que es bien sencillo sacar 10. Es una materia barco en ese sentido, que pretende sobre todo interesarles y que sea divertida más que difícil. ¿Sale? Y si quien pueda también siempre adelantar antes de llegar a la clase sería genial. Les va a compartir Saori para los que todavía no lo han hecho. Lo mejor es tomar estas clases con la plataforma abierta en el cuaderno en el que estoy yo dando la clase, porque por ejemplo hoy tengo una primera pregunta que pueden empezar a contestar sobre si se están identificando más con una ideología largoplacista o una ideología más aceleracionista, y pueden votar en tiempo real y cada vez más voy a empezar a poner estas encuestas en tiempo real que conforme vayamos hablando en clase, yo vaya reaccionando a las votaciones y quien no sepa todavía o quien no tenga abierto el cuaderno, acaba de compartir Saori en el chat la liga a este cuaderno. ¿Sale? Entonces ya con base en 2 sesiones y más o menos habiendo expuesto de qué van estas ideologías, no quiere decir que eh, para quienes lo están pensando por primera vez, ahorita pueden poner aún no lo sé, porque a lo mejor necesitan más evidencia para tomar un bando. O a lo mejor me pueden decir, ¿sabes qué, Martín? No soy tan binario, o sea, no milito en ninguna de las dos ideologías, estoy más como en medio. Eh, Aquí estoy viendo que la mayoría, por ejemplo, dice todavía que no lo sabe, o a lo mejor van a terminar queriendo matizar su respuesta, ¿no? No estando en un campo o en el otro. Y todavía nadie me ha puesto que aún no se entiende la diferencia, pero por ahí no pasa nada si aún no tenemos muy clara la diferencia. Hay un par, 4 personas, 13,7 de los que han votado se consideran con la ideología aceleracionista, que en términos a veces políticos lo que he notado es que tiene tendencia más libertaria las personas que se van por el lado aceleracionista, lo cual es interesante. En México en particular creo que hay poca tradición libertaria, poca afiliación política libertaria. En Estados Unidos, por ejemplo, es más común desde
muchas escuelas, inclusive en Estados Unidos, tienen a Ayn Rand y a estos filósofos como de esa corriente en la educación básica y media superior, entonces hay como más presencia de eso, pero em, cada vez seguramente habrá más en México. Largoplacismo, el 31% y la mayoría, el 50%, aún no lo sabe. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien quiere aventarse un recap muy breve en 60 segundos de lo que se trató la sesión pasada, que era esta, la relación histórica entre la tecnología y la sociedad? ¿Quién se anima? Si nadie se anima, me lo echo yo sin problema. Vale. A ver, Bruno, 60 segundos. Bueno, pues a lo que yo entendí del tema anterior es que eh, surge el tema de la relación o la correlación entre tecnología y pues la sociedad y pues relataba hechos históricos como la agricultura, el sistema de escritura que fue una de las primeras invenciones para comunicarnos Ujú. y pues ahí pues relata y dice pues que han sido, han sido los inventos claves para que nosotros podamos desarrollar eh, tecnologías son mejores. Ok. Perfecto, Sí. Bruno. Gracias por eso. Mencionaste agricultura, mencionaste escritura. Si recordarán la sesión pasada, pusimos estas primeras tecnologías, grandes tecnologías, con la pregunta de si eran inevitables o no. Mostramos conceptualmente la evidencia que existe respecto a cuándo aparece la revolución neolítica o la agricultura en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos, sin haber tenido comunicación una civilización con la otra, y cómo eso puede ser dar un argumento a la inevitabilidad de la invención de la agricultura. Lo mismo con la escritura, sucediendo en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos, sin comunicación, y llegamos a la misma conclusión de que necesitamos un sistema de escritura y nos hacemos la pregunta si es inevitable o no. Si nos podemos hacer la pregunta de la inevitabilidad o no de esas dos grandes tecnologías, pues lo mismo entonces nos podemos estar haciendo sobre nuevas tecnologías, sobre eh, las computadoras, la tecnología digital y todas las demás tecnologías que estamos inventando en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es inevitable o cuál a lo mejor tiene un camino de dependencia muy único que podríamos explorar? ¿Sale? Pero sobre todo también en la sesión pasada hablamos mucho de la relación o la casi coevolución que hemos vivido los humanos de la mano de la tecnología, y también recordarán esta pregunta provocadora de quién creó a quién, ¿no? O sea, si la tecnología es un proceso eh, que sucede de manera paralela e independiente a nuestra propia evolución, y entonces como tal no creamos nosotros la tecnología, y eso puede, dependiendo de cómo respondamos esta pregunta, puede revelarnos mucho cómo responderíamos preguntas hoy en día respecto a al futuro que nosotros le podemos dar a la tecnología en cuestión de su regulación o de inclusive moratoria o extinción de algunas tecnologías en particular. Y por pronto vamos a empezar a hablar muchísimo de inteligencia artificial, que es la gran tecnología de la que estamos hablando en estos momentos. Este, y, y creo que será interesante. Pero el día de hoy, esta clase a veces es favorita de muchos porque marca la pauta, este marco de las fuerzas inevitables que nos presenta Kevin Kelly. Kevin Kelly es un tecnólogo de Silicon Valley, es el fundador de la revista Wired. No, no es un tecnólogo técnico, es más bien un observador de la tecnología, pero que ha presentado artículos, revistas y libros en los últimos años que han sido eh, muy leídos y muy comentados por la comunidad tecnológica. Es bastante elocuente y bastante fácil de leer y de, digamos, cautivar la imaginación para el debate público respecto a la tecnología.
Seguramente algunos de ustedes ya lo conocerán. Tiene un libro muy famoso que se llama las 12 fuerzas tecnológicas inevitables, que yo, justo aquí lo acaba de poner Bruno, ¿no? Este libro de las 12 fuerzas inevitables, que yo decidí ocuparlo como un marco, que nos da un marco para pensar sobre el futuro que yo voy a exponer en esta clase y que se va a quedar con nosotros en las siguientes sesiones cuando estemos hablando de nuevas tecnologías digitales. ¿Vale? Esta clase tiene como objetivo número uno presentar este marco de Kevin Kelly y reflexionar sobre su importancia para el debate y análisis crítico. Y número dos, presentar la primera fuerza de las 12 que presenta Kelly, que es la fuerza transformando, y reflexionar sobre sus implicaciones. Correcto, Bruno. Sí, qué bueno que ya te lo echaste. Y quien no lo ha leído, la verdad, es un libro de 2016 que aunque tiene 10 años sigue muy relevante. O bien, vamos, o sea, en esta primera clase y en las subsecuentes, vamos a presentar el marco y ustedes mismos me podrán decir si creen que es un marco que, sí, que sigue relevante. Obviamente él presenta este marco eh, pretendiendo que no importa que pasen 10, 20, 30 años, es una forma de pensar sobre las tecnologías que son inevitables y ustedes me dirán con cuál de esos argumentos están o no de acuerdo. ¿Sale? ¿Por qué es importante y eh, este, por qué podría ser este marco poco frágil conforme vaya avanzando la tecnología? Sobre todo es porque no pretende predecir ninguna tecnología en específica manifestada como un gadget o como una empresa o como una solución en particular, ¿sale? Si nos ponemos a predecir una tecnología en ese sentido, pues muy fácilmente viene una disrupción y de pronto esa tecnología deja de existir. Él hace menos frágil la predicción, su marco es menos frágil en el sentido de que no está prediciendo productos concretos, sino direcciones de cambio que transforman industrias, culturas y formas de vida. ¿Sale? Entonces, conocer este marco y analicémoslo críticamente, ¿no? Esto es obviamente un marco presentado por una persona, yo lo estoy comentando, pero nada de esto está cerrado a debate y a análisis conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero conocer marcos como este nos puede ayudar a anticipar hacia dónde podrían moverse las olas tecnológicas y cómo adaptarnos para aprovecharlas, ¿vale? La palabra que ya la introduje en la sesión pasada, la palabra inevitable, es altisonante. Yo inclusive lo ocupan muchos en historia económica, lo ocupan muchos en tecnología, y a veces puede parecer imprudente ocuparla porque es muy absolutista, pero justamente llevar a veces al extremo el argumento nos sirve para encontrar el contraargumento, ¿no? O sea, el pelear contra el argumento de no, o sea, encontrar una sola evidencia de que esto no es inevitable, desmorona todo el argumento de que fuerza A, B o C o tecnología A, B o C puede ser inevitable o no, ¿sale? Entonces, por eso, o sea, me gusta este marco porque se va al extremo con cada una de estas fuerzas que presenta. Es altisonante porque la palabra inevitable quiere decir que no hay nada que podamos hacer, no hay nada que pueda hacer un gobierno, no hay nada que pueda hacer la historia, no hay nada que pueda hacer el tiempo para prevenir que esta tecnología exista, ¿sí? Y entonces es bastante provocador decirlo de esa manera, ¿sale? Entonces, son 12 fuerzas. Aquí en esta sesión las voy a resumir las 12. Creo que es divertido y aparte les digo, pauta para las siguientes sesiones que vamos a tener. Él empieza el libro con la primera fuerza y no recuerdo si lo dice explícitamente en el libro, pero creo que al ponerlo al principio sí le está dando una jerarquía mayor o una supremacía a esta primera fuerza y es la que en el libro en español se traduce como transformando. En inglés, él le llama a esa primera fuerza becoming. Ojo, fíjense cómo estas fuerzas inevitables que él presenta los pone todas las que van a ver son verbos, ¿sí? Los pone como verbos en gerundio, ¿sí? Y ese verbo es justamente lo que te da la idea de que es una dirección es una dirección inevitable, más no algo en concreto, ¿sí? Lo cual está
interesante por sí solo. Entonces, la palabra becoming en inglés la traduce la versión en español como transformando. Yo creo que no le hace justicia a la palabra transformando. Becoming significaría más en realidad algo que es como un estado de devenir perpetuo. Él dice, lo que es inevitable es que todo esté siempre en un estado de devenir perpetuo. Dicho de otra manera, lo que es inevitable es que nada está terminado, ¿sí? O que, como dice Bruno, lo que llegará a ser, siempre en un constante estado de devenir perpetuo, ¿sí? A mí me encanta esto porque tiene aplicaciones inclusive ideológicas de cómo nosotros abordamos nuestro propio aprendizaje y nuestra forma de interactuar con el conocimiento y con la sociedad. Eh, Porque lo que filósofos han dicho por generaciones es que es inevitable el cambio, vivimos en un mundo que constantemente está cambiando y, entre comillas, mejorando, esperemos. Dicho de otra manera, siempre está en un estado de devenir. Todo a nuestro alrededor está siempre cambiando, dicho de otra manera, en un estado de devenir perpetuo, nunca está terminado. Entonces, somos aprendices constantes y necesitamos seguir aprendiendo y adaptándonos a los entornos que cambian rápidamente. Es una invitación desde el principio de este argumento de la inevitabilidad de las fuerzas tecnológicas a estar siempre muy cómodos siendo aprendices, siendo beginners, siendo humildes respecto a lo que implica ser expertos ante cualquier cosa. Si estamos asumiendo, si aceptamos el argumento de que es inevitable el estado de devenir perpetuo, nunca podríamos ser expertos en algo, nunca podríamos estar cómodos y haber terminado en una disciplina, el estar cómodos en que ya sabemos todo, porque algo puede venir mañana que de pronto disrumpe por completo en lo que ya nosotros nos sentíamos expertos, ¿sí? Piensen ustedes hace 50 años un experto en algo que hoy ya no existe o está desmitificado, de pronto no sirve para nada todo ese conocimiento que acumuló. Lo que sirve más es el proceso por el cual acumuló ese conocimiento, pero el conocimiento probablemente es obsoleto ya después de X tiempo, ¿no? Alguien podría argumentar, los que están estudiando hoy en día ingeniería en software, ingeniería en inteligencia artificial, se podría argumentar que formas pasadas de considerarte un ingeniero en software puede de pronto ser obsoleto, y es la nueva forma de considerarte un ingeniero o ingeniera en software, la que tiene más mérito. No le quita, sin embargo, el peso o la importancia al trabajo de ingeniería, ¿no? Entonces, esto lo considera el inevitable y yo, aparte de hablar de tecnología, lo tomo como una invitación muy personal, digamos, para cómo debemos de configurar nuestro cerebro, para siempre estar cómodos siendo principiantes. ¿Sale? Buenísimo, Bruno. Me estás ayudando bastante. Se ve que sí echaste ese libro que es bastante famosillo. La segunda fuerza inevitable, fíjense, esto lo escribe en 2016, esto es antes de la llegada de ChatGPT. Obviamente él tenía seguramente información, estaba muy cercano a Silicon Valley, sabe perfectamente por dónde venían los temas. También todo el tema de inteligencia artificial es algo de lo que se viene hablando desde los años 50, 60 en la comunidad de las personas en computación y matemáticas y demás, pero él lo pone como una fuerza inevitable. En inglés se llama cognifying, una traducción en español sería como cognificando, que no existe pues, pero el libro, la traducción lo pone como añadiendo inteligencia artificial. Entonces, lo que nos está comentando Kelly es que no hay nada más consecuente, más trascendente, que una cosa simple que no tenía inteligencia, de pronto teniendo inteligencia. Eh, Incluso cantidad pequeña de inteligencia puede aumentar la efectividad de algo enormemente. Y una vez que nosotros nos empecemos a dar cuenta de eso, no vamos a dejar de añadir más inteligencia artificial a más objetos en nuestras vidas, a más procesos en nuestras vidas, a más interacciones en nuestras vidas, ¿sí? Y probablemente ya lo empezamos a hacer. No, no probablemente, o sea, hay evidencia de que ya lo empezamos a hacer, creo que todos estamos de acuerdo que ya lo empezamos a hacer, y empieza a haber evidencia de que no vamos a dejar de hacerlo, ¿sí? Entonces, y tenemos una clase
si no es que una o dos o el resto del curso probablemente vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero él lo pone en la capa, perdón, en la definición de inevitable. Él está diciendo no hay nada que pueda hacer un gobierno, la historia, una sociedad, el tiempo para prevenir que nosotros como humanos sigamos desarrollando y sigamos añadiendo inteligencia artificial a todo lo que vamos creando hacia adelante, ¿no? Entonces, este, pues sí, esa es su segunda fuerza y vayan viendo entonces con el nivel de contundencia con el que pone estas fuerzas. La tercera fuerza es fluyendo, flowing en inglés, ¿sí? Y tiene que ver con el mundo digital al cual todos nosotros o todos ustedes que están estudiando estas carreras, pues están pretendiendo obviamente meterse todavía más profundamente, ¿sí? Eh, y el argumento de la inevitabilidad de fluir es que cuando digitalizamos algo, todo, toda interacción digital, todo asset digital, toda realidad digital puede ser copiada y compartida. Esa es una naturaleza esencial de lo digital, ¿sí? La propiedad material se está transformando en el uso de servicios y productos intangibles. Preferimos utilizar las cosas cuando las necesitamos en lugar de poseerlas, ¿sí? Un ejemplo es, ya no tenemos DVDs, ahora tenemos acceso a una suscripción de Netflix. Y para eso, el contenido debe de fluir, ¿sí? Para que esa necesidad o esa aspiración que tenemos todo de cada vez acceder a más cosas, tenemos que estar cómodos con la información fluyendo libremente. Que todo fluya libremente de pronto nos puede incomodar, ¿no? Porque están fluyendo nuestros datos personales por todo el Internet, está fluyendo información que a lo mejor nos da un poco de ansiedad de que no esté bien protegida. Pero al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos a dejar que todo fluya libremente para poder nosotros cada vez más acceder. Entonces, él considera el flow de la información como una fuerza inevitable. Todo lo que vemos como contraargumento a que la información fluya, en realidad nos gana los beneficios, aunque el costo sea el que ya sabemos y que vamos a tener una clase particularmente sobre eso. ¿Sale? Siguiente fuerza inevitable es lo que él pone en inglés como screening, se traduce en español como proyectando. Y esta, en mi opinión personal, que vale poco en estas clases, como he comentado, pero en mi opinión personal, haciendo una crítica a Kelly de todas las fuerzas que presenta, a mí esta se me hace la que más fácil podría yo argumentar en contra de la inevitabilidad. ¿Sí? Es una tecnología que ha permeado, que es ubicua hoy en día, pero hay suficiente evidencia ya para creer que puede haber un camino hacia mayor digitalización, hacia un avance tecnológico sin necesidad de pasar por pantallas o sin necesidad de pasar por una proyección, ¿sí? Sin embargo, lo que argumenta Kevin Kelly, es que cada vez estamos compartiendo más información y nos comunicamos a través de diferentes tipos de pantallas, ¿sí? La pantalla en la que estamos ahorita tomando esta clase, el celular, nuestra computadora que nos presenta Excel, las interfaces en las que ustedes programan código, por ejemplo, al final es una pantalla. Lo que argumenta es que es una interfaz que ganó porque es muy orgánica para nosotros seres humanos. Es una forma muy sencilla de interactuar con información, ¿sí? Y por lo tanto, él lo ve como una fuerza inevitable. Podrán ir avanzando las pantallas o el tipo de proyección. Creo que él inclusive habla en el libro de proyecciones 3D, proyecciones por medio de hologramas, o sea, cualquier otra forma de proyección que no sea necesariamente pantallas, pero que nosotros estamos muy cómodos añadiendo estas interfaces digitales llamadas pantallas o proyecciones para poder interactuar con datos. Sin embargo, como les digo que yo personalmente es con el que más podría argumentar. Ha habido muchos avances respecto a las expectativas que se están creando. Perdón, se están creando muchas expectativas dadas los avances que está habiendo, por ejemplo, respecto a la computación
embedded en nuestros cerebros, ¿no? Los famosos estos chips de los que está empezando a hablar gente como Elon Musk. Tiene una empresa que es la menos conocida de él, me parece, y se llama, ¿alguien recuerda el nombre de esta empresa de Elon Musk? A ver si me fue el nombre. Neuralink, aquí, Bruno y Cocor me la pusieron. Neuralink es una empresa de Elon Musk, financiada por Elon Musk, que está haciendo implantes de computadoras para poder interactuar con computadoras u otro tipo, este, sí, con el mundo digital, pero por medio de una interfaz ya conectada y que será manejado únicamente con nuestra voluntad y nuestra interacción y lo que suena como ciencia ficción. Pero hay ya ciertos avances, por ahí les comparto después un último video de los avances de Neuralink. Entonces eso, lo que pretende, o sea, el camino del argumento para pensar que no es inevitable el mundo de proyectando es, imaginen que las computadoras de pronto eh, sí puedan ser, sí podamos tener esa interfaz computacional sin necesidad de recurrir a una pantalla. Si imaginen poder mandar un mensaje de texto yo a Francisco o Osvaldo, pero únicamente dictándolo en mi mente. Sí, entonces eso sí podría desplazar la necesidad de una pantalla. Imagínense pedir un Uber casi telepáticamente, ¿no? Entonces suena como ciencia ficción hoy, pero empieza a haber evidencia para creer que puede ser un camino que pueden tomar las nuevas interfaces de computadoras, ¿no? Y de pronto entonces esta fuerza inevitable de Kelly eh, ya no sería más. Aquí dice Leonardo, algo inalcanzable. De acuerdo, Leonardo, parece está todavía rayando en ciencia ficción. Demasiado idealista, dice José. Sí, yo creo que esto es lo que más va a desafiar ahorita nuestra imaginación. Eh, Creo que vemos mucho más cercano hoy en día llegar a Marte, vemos más cercano hoy en día mundos de realidad virtual súper reales, pero todavía con una inmersión de pantallas, o sea, con las VRs y todo esto. Este, pero no dejen de ver los avances de Neuralink, se van a ir para atrás, ¿no? Ahorita las aplicaciones son más médicas, por ejemplo, para pacientes con algunos temas cognitivos y de pronto están avanzando bastante. Entonces, a ver qué nos separa el futuro. Muy bien. Siguiente fuerza inevitable es la de accediendo, ¿sí? Y esta me encanta porque tiene mucho que ver con la creación de productos digitales, se mete mucho a modelos de negocios que podemos probablemente estar pensando e inventando todo el tiempo nosotros aquí presentes. Pero el argumento va de esta manera, las posesiones materiales ya no son tan importantes como antes. O por ejemplo, una empresa como Uber no tiene autos, una empresa como Airbnb ya no tiene casas, Mercado Libre no posee mercancía. Esto implica y permite la desmaterialización y la descentralización. Eh, Estamos cada vez más cómodos, un poquito tiene que ver con la fuerza inevitable de fluyendo, pero estamos cada vez más cómodos accediendo a más y poseyendo menos, ¿sí? Eh, Alguien de mi edad, de 35 años, que tengo hace 3 décadas, si te gustaba la música, tu casa estaba llena de récords, ¿no? De CDs. Hoy en día puedes ser un amante de la música sin tener una sola posesión de música. Tienes acceso a una biblioteca infinita de música de todos los rincones del mundo. Claramente hay un proceso de desmaterialización ahí, hay un proceso de comodidad en términos de la información fluyendo, y hay un proceso también de el cambio de valor que le estamos dando todos a la posesión de objetos o de cosas materiales, ¿no? Esto, ojo, tenemos también una clase nada más hablando de este tema de accediendo, porque a veces se confunde, o por ejemplo, lo que he visto aquí varias participaciones con esta clase que he dado, la brecha que hay entre generación X, la generación arriba de la mía y la generación Z, la abajo de la mía, ¿no? De pronto, mi generación y la de abajo de la mía es claro, ¿no? Como que nos sentimos más cómodos a veces, en promedio, pues poseyendo menos, la generación arriba de la mía se siente más incómodo con esa idea. Inclusive
generaciones más jóvenes empiezan a mezclar ese tema como, por ejemplo, ya no estar tan cómodos eh, dejando al lado quién puede y quién no puede, ¿no? En términos económicos, pero hay una idea por ahí de el poseer una propiedad, una casa, ¿no? Que de pronto eh, no nada más hay una brecha ahí de, generacional de quién puede obtener una casa o no, pero también hay una cierta ideología ahí de, ves a muchas personas jóvenes diciendo, prefiero rentar toda la vida porque me da flexibilidad para no atarme a un solo lugar, ¿no? Este, y entonces esto empieza a tener ahí como matices cuando platicas entre generaciones, pero en general tendremos una sesión nada más para hablar de ese tema. En general, pareciera que sí estamos cada vez más cómodos dejando de poseer cosas y accediendo a más. Y hago este comentario que seguramente saldrá cuando tengamos esta decisión, porque poseer menos y acceder a más, hay personas que me han dicho que no se tiene que confundir con consumir menos, ¿sí? Muy probablemente estamos consumiendo más, aunque estemos poseyendo menos, ¿sí? El que no estés consumiendo artículos materiales no quiere decir que no haya aumentado tu consumo. El consumo de cafés Starbucks y el consumo de restaurantes y el consumo de películas y el consumo de muchísimas cosas ha aumentado, ¿no? Aunque no estemos acumulando, ¿no? Y eso es una conversación bien interesante. Ahí Leonardo, ni para hablar de eso que no me quiero enojar, seguramente estás hablando de esto, Leonardo, que sí por ahí puede causar polémica. Y aquí actualizo la encuesta. ¿Quién tiene portafolio de criptomonedas? Me ha sorprendido que no me han cambiado muchísimo los números en este tiempo. Pero miren, la mayoría no tiene, pero sí le gustaría, ¿no? Yo mismo estoy en el no, pero me gustaría. Ahí Sebas dice que él sí. Y platicaremos también de todo el tema de descentralización y cripto y eso qué significa. Eh, Muy bien, hasta aquí. ¿Alguien, aparte del chat, alguien tiene algún comentario? No veo ninguna mano arriba, entonces puedo seguir, al menos que alguien tenga alguna Yo, opinión profe. hasta ahorita. A ver, adelante, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Quién es? ¿Quién Bueno, es que eres? estoy en la compu y Ahí estás. sí, Dale, solo dale, que no puedo Dale, prender mi Francisco. cámara. Pero Dale, Francisco. Ujú. escuché, bueno, estoy haciendo otra cosa, pero como que escuché lo de cripto y se me prendió el cerebro, ¿no? Ajá. Entonces, em, ¿llevaremos finanzas en esta materia? En esta materia no, Francisco, honestamente no. No sé en qué ¿Ah? carrera estás tú. En las carreras de negocios, obviamente, están las clases de finanzas. Sin embargo, hemos tenido ya dos webinars, Francisco, que tienen que ver con todo el tema Profe, está hablando cripto. con Sebas. Yo, o sea, tengo la mano levantada, pero no sé. Perdón, Francisco, tú No no pasa eres nada, tú. no pasa nada. Eres tú, Sebas, perdón. Sí, No, Sebas, en esta clase no. En esta clase probablemente tocamos el tema de cripto en términos como de la tecnología que está habilitando cripto, que es el blockchain, y lo hablaremos a nivel conceptual, pero no. Pero en Highbridge hay varios espacios para hablar de criptomonedas. No, ok. no te apures. Qué ¿Sale? bueno eso que veremos algo de blockchain. Pero bueno, Buenísimo. gracias. Buenísimo. Adelante, Francisco. Yo quería comentarse un poco de las criptomonedas y un poco de lo que mencionó sobre cómo de la desmaterialización. Ujú, Sí me parece que estamos en un momento complicado porque, a mi parecer, con el crecimiento exponencial que estamos teniendo, como que creo que el sistema de que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ujú, pues de una u otra forma sabemos que se creó en torno a un país o unos países y que algo que a mí me es interesante y creo que se ha repetido históricamente es que siempre los avances tecnológicos y sociales terminan derruyendo los sistemas que se crean alrededor de una élite o unas élites y de cómo funcionan, que siento que ahora la necesidad de avanzar, o sea, me parece que todo este sistema que tenemos ahora en general de cómo funciona lo material, lo económico, me parece importante plantear que no sabemos
cómo va a terminar con todo el avance de la inteligencia artificial, Ujú. porque pues toda esta propiedad o de cómo nos manejamos, en una de esas hasta el dinero podría ponerse en duda de si ya es necesario o no, sobre todo con el decir si de repente todo lo hacen las máquinas, Ujú. nos vamos a tener que ser más socialistas, pero de un socialismo chido como en el de Países Bajos o similar. Ujú. No. Entonces, y frente a lo de las criptomonedas, también me parece una respuesta de la gente a decir que el cómo se maneja el sistema actualmente, pues está dejando de ser viable y útil Claro. para el avance en general social y tecnológico. No, buenísimo. Sí, las criptomonedas y el inicio de Bitcoin tiene un manifiesto ahí en contra del sistema financiero tradicional, que de pronto le depositaba todo el poder a los bancos centrales o bueno, a los estados, naciones. Y un poco el manifiesto es hacer un sistema alternativo descentralizado, ¿sí? El cual luego lo haremos más y esto sí es opinión, no es parte del curso, pero tiene, tiene mérito en términos tecnológicos. Mi opinión y la razón personal por la que yo no tengo portafolio de criptomonedas, lo cual después a lo mejor tendría sentido, es porque se ha ocupado como como un método de especulación y de acumulación, la creencia de que esto acumula riqueza, cuando en realidad debería ser una tecnología que habilita más fácilmente las transacciones. Sí, entonces, el Bitcoin, por ejemplo, descentralizado es una excelente tecnología como alternativa a los sistemas de pagos actuales. Pero cuando uno está comprando Bitcoin creyendo que teniendo un Bitcoin, asumiendo que eso va a subir de valor, va a subir de precio en el tiempo, es ahí donde se puede distorsionar el valor de las criptos. Pero aún así, pues todo el rato que yo veo las noticias de cripto me sigue sorprendiendo todo lo que está sucediendo y de pronto yo creo que cada vez más se va a empezar a hablar más de cripto y estará más presente en nuestras vidas. Deja la mano arriba, Andy. Ahorita te paso la palabra. Déjame compartir un par de fuerzas más para que no se nos vaya el tiempo. La siguiente fuerza que presenta Kevin Kelly como inevitable es la de compartiendo. Esta también me encanta porque estoy completamente de acuerdo con la inevitabilidad de esta fuerza. Y ojo, cuando dice compartiendo, no está hablando, no nos está diciendo que Facebook es inevitable o que Instagram es inevitable o que Twitter es inevitable. Lo que dice es lo que sí es inevitable es que nos gusta compartir y ahora con el mundo digital podemos compartir cada vez más y de manera más rápida ideas, expresiones, pensamientos. Eh, y esto empieza a tener tensión con otros aspectos con los que no estamos tan cómodos. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene esto para la cooperación, la colaboración, el colectivismo? Con la que entra en mayor tensión, yo diría que es con la privacidad. Por un lado, todos tenemos como un instinto básico de privacidad. A nadie nos gusta estar expuestos y todos tenemos como cierto, diferentes niveles de pudor, por así decirlo, pero al mismo tiempo a veces nos gana más nuestro instinto de compartir que cualquier otra cosa. Para quien esté pensando en este momento como, oye, pues yo no comparto nada en redes, no es cierto que es como tan instintivo y demás, compartir es más profundo que subir una foto o que subir un pensamiento en Twitter. Compartir es compartir un espacio virtual. ¿Y cómo compartes un espacio virtual? Viendo un TikTok. Viendo un TikTok estás compartiendo con toda la comunidad, con el creador de contenido obviamente y con el resto de la comunidad, el compartir ese espacio digital. Cuando das un like a un meme de gatito, estás compartiendo tus emociones respecto a los memes chistosos de gatitos. Entonces, tenemos ese instinto por darle like o dislike, o por comentar algo positivo o por comentar como hater en algo. Eso es compartir, no necesariamente estar compartiendo todas las fotografías de un viaje. De pronto hay quienes somos un poco más reservados en ese sentido.
Es más sobre nuestro instinto de pertenecer y de compartir de una manera más general. Filtrando, la inevitabilidad de la fuerza de filtrar. Todo comienza a estar filtrado según nuestros gustos. Eh, Siempre ha sido así, siempre hemos tenido mecanismos que filtran la información y la propia experiencia humana. Nuestros gobiernos son un primer filtro, nuestras familias son un filtro, la escuela a la que vamos son un filtro, se escoge qué información se revela, cuál se esconde, cómo se jerarquiza. Entonces, los filtros vienen antes de la llegada del mundo digital. Sin embargo, y Kevin Kelly hace bien en notar que decir, esos filtros no se ven a ningún lado, eso es inevitable, sea la creación de las iglesias antiguas antes de que existiera el mundo digital, o hoy en día sigue la necesidad de hay tanta información que sigue siendo inevitable la filtración de la información. Y lo que se vuelve interesante en el mundo digital es que ahora estos filtros son súper poderosos, son algorítmicos, nos conocen cada vez más los algoritmos y están filtrando de una forma extremadamente eficiente para cada uno de nosotros. Pues eso puede representar un peligro porque caemos en espirales egocéntricos y perdemos visibilidad de cualquier idea que sea ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados a digerir, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya lo estoy agregando una capa de discusión social y de debate público, porque lo que está argumentando Kevin Kelly, o más bien si me baso en Kevin Kelly creyendo que es inevitable la creación de filtros y que esos filtros van a ser cada vez mejores, yo lo veo eso como un riesgo enorme y un reto enorme, perdón, para la sociedad de cómo le vamos a hacer para em, navegar un mundo en el que la inevitabilidad de los filtros nos llevan a que son filtros cada vez más eficientes en irnos ennichando a cada uno a lo que nos interesa y puede ser muy consecuente como ya lo está empezando a hacer en nuestra política y en nuestra vida pública. ¿Sale? Andy, te paso la palabra y luego sigo. Adelante. No te escuchamos, Andy. ¿Nadie escucha a Andy? ¿Soy yo nada más? Creo que estamos No, en... soy Erika. Ahí estás, Andy, ya. Ah, no, creo que eran tus compañeros diciendo que no se escucha. Bueno, dos puntos. Ahí estás, dale. Gracias. Rápido, ya nada más para ser más puntual. El tema de esto de las reglas que nos presenta Kelly es, siento yo que aunado a dos puntos, el tema de la región social y otro también de la cultura. No todos los países, obviamente Kelly nos da un punto ligado íntimamente con el capitalismo y todo el tema de la tecnología, pero esto va a versus con otros países que quizás tecnología, pero no tienen la cultura para compartirlo. Un ejemplo rápido, Corea del Norte no tienen internet, o si lo tienen y no todos comparten la misma información o no tienen los mismos elementos de esa parte. ¿Sí? Me encanta. África tendrán, no todos tendrán a lo mejor el mismo concepto de crecimiento y de su desarrollo, o no sé cómo lo podemos dominar, pero no tienen, digamos, esos conceptos. Y lo que comentaban, bueno, ahorita del tema de la criptomoneda, pues igual yo aquí más bien lo veo como un tema generacional. Yo soy generación X y por lo tanto lo que he aprendido va como una escalera. Primero, obviamente, tienes que tomar el foco de cómo trabajar, que empezar a trabajar, porque parte de ahí para ganar dinero. Después de ahí viene el ahorro. Después viene lo que ahora nos están metiendo más ideas que estamos adoptando ahora con el tema de la inversión y posteriormente el tema de las cripto. Yo creo que esto va encadenado, no es como que yo me quiera saltar de que yo conozco las cripto y se me interesa, pues me meto en cripto. No, yo creo que hay que ir paso a paso y conocer escalera escalón por escalón, pues para conocer todos los elementos. Es como matemática, no me puedo saltar el cálculo si no sé ni álgebra ni trigonometría. Así es. Oye, me encanta, Andy. Y a ver, a lo mejor hay una sesión en la que nos metemos más a esto, pero honestamente es un tema que a mí en lo personal me gusta siempre pensar de qué tanto eso está ligado a
a un modelo capitalista. Definitivamente el capitalismo acelera muchas veces para mal muchos de estos temas, pero ahí mencionaste dos, dos países que los pondré de ejemplo para este argumento. Mencionaste Corea del Norte y tú dices, en Corea del Norte, por ejemplo, la inevitabilidad de compartir información es el extremo del control de lo que se puede compartir. Y entonces yo pensaría, ahorita hablamos de China, pero en Corea del Norte en particular, pensaría qué tan frágil está ya ese régimen, ¿sí? O sea, sí es cierto que llevan ya muchas décadas restringiendo la inevitabilidad, por así decirlo, de, por ejemplo, de compartir o de otras de estas fuerzas que estamos hablando, pero no quiere decir que no se esté volviendo cada vez más frágil ese régimen, ¿sí? Y a lo mejor es hipótesis, ¿eh? No estoy aquí de propagandista, ¿no? Pero a lo mejor nos toca vivir a nosotros en nuestras vidas el cambio de régimen en ese país, porque de pronto tiene demasiadas restricciones y tenemos poca información en realidad, o sea, excepto la propaganda de Corea del Norte, pero tenemos poca información Occidente y desde México para saber realmente lo que está pasando allá adentro. Entonces, la fragilidad de ese régimen no la tenemos tan clara, ¿no? Entonces, Corea del Norte, que es el extremo de centralización y demás, yo diría, mi opinión personal, o si pudiera apostar, diría que es un régimen que está probablemente frágil y todavía estas fuerzas inevitables podrían no ser la excepción allá, pero no la excepción en el resto de la sociedad. China sí presenta una alternativa a Occidente, creo yo, más exitosa que un modelo como Corea del Norte. Eh, Vamos a hablar mucho de China en las siguientes sesiones porque mucho de la carrera que antes era armamentista entre la Unión Soviética y Occidente, de pronto ahora es una carrera tecnológica entre China y Estados Unidos y el resto de Occidente, sobre todo sobre qué visión tenemos sobre el mundo. Entonces está politizando demasiado a veces la conversación que tenemos respecto a tecnología, porque a veces yo podría estar, por ejemplo, yo, Martín, a favor de la regulación a la inteligencia artificial en Occidente, pero una regulación en Occidente no va a aplicar para una regulación en un país como China. Entonces da igual si se restringe en Estados Unidos o sea, China de todos modos va a seguir avanzando. Y es poco ahí cuando hablemos del problema de contención de la inteligencia artificial, de pronto cuesta trabajo tomar un lado. Pero contestándote directamente, Andy, yo creo que por más que el régimen chino esté mucho más centralizado, no creo que sea o sea, evidencia de la inevitabilidad de compartir, ¿sí? Una cosa es poner ciertas reglas sobre qué podemos compartir y no compartir, que las tenemos también en Occidente. En Occidente hay reglas sobre, es ilegal compartir cierto contenido, ¿sí? En China es ilegal compartir otro tipo de contenido. Entonces hay una regulación sobre lo que se puede compartir, pero no hay, yo creo que no hay evidencia a que digamos, un régimen como el chino esté comprobando que el instinto de compartir no es inevitable. No sé si de pronto me estoy explicando o no mi argumento, pero hablaremos muchísimo de China y Estados Unidos en esta carrera, sobre todo ahora que está de moda hablar de inteligencia artificial. Es de los temas, yo creo que más interesantes y que más van a definir, yo creo, los próximos 15, 20 años, donde países como México son espectadores, no podemos como ingerir muchísimo en el futuro de muchísimas cosas y de pronto tenemos simplemente que o todos aceptar que somos Occidente o todos los que somos a lo mejor opositores de Occidente encontramos una ideología más ad hoc en el modelo chino. Y estaremos hablando de eso, porque es tremendamente interesante. Me queda poco tiempo, me faltan un par de fuerzas inevitables y todas se los llevan todos y las piensan con cuáles están de acuerdo o no de acuerdo. Eh, Otra fuerza inevitable que dice Kevin Kelly es el remixing o combinando, como se traduce en el libro en español.
Y lo que comenta es que todas las nuevas tecnologías derivan de una combinación de tecnologías existentes. Esto significa que la capacidad de crear e inventar es ilimitada, porque simplemente es un proceso iterativo y de copia. Cada invención se mezclaría y transformaría en algo diferente o en diferentes versiones. El remix se convertirá en una fuente clave de innovación. Y ahora con el tema de IA es bien importante estar cómodos con el remix. Kevin Kelly, nos invita a estar cómodos con el remix. Invita inclusive, eso es muy anticapitalista de su lado de cierta forma, porque o sea, muchos, yo creo que hay muchos argumentos muy capitalistas que defienden a muerte, por ejemplo, la protección de ¿cómo se llama? La protección de patentes y la protección de inventos y demás, con argumento de propiedad privada, inclusive también en las ideas. Hay otra ala capitalista y obviamente la socialista también milita ahí, no está tan cómodo con derechos de autor, con la expedición de patentes, por ejemplo, es un gran debate en todo este tema. Kevin Kelly está en la cancha de decir eh, que estemos más cómodos copiándonos todos y no nos detengamos a estarnos entre todos demandando porque, oye, es que esta idea es mía, ¿no? Alguien dirá, imagínense que alguien tuviera todavía la patente de una silla, porque fue la primera persona que inventó una silla, ¿no? O sea, ¿qué hay? La silla es casi emana de la naturaleza al que te puedas sentar. Entonces, el estar cada vez más cómodos con el remix puede ser un camino hacia mayor innovación. Y aquí viene el tema de la IA bien importante porque recordarán, llevamos 2 años desde que sale ChatGPT y los modelos de generación de imágenes y videos con inteligencia artificial y empieza el debate de los derechos de autor, ¿no? De pronto hubo, no sé si lo recordarán, hace como un año, muchos artistas bastante molestos, algunos inclusive demandando a laboratorios de IA, argumentando que la IA se había robado su propiedad intelectual, perdón, sus derechos de autor de obras y demás, y se abre ahí todo un debate de, oye, pero pues, o sea, la IA simplemente se inspiró, o sea, tomó datos pues de una imagen de un gato que tú habías pintado, pero pues ese mismo gato tú te lo pudiste haber copiado de otro lugar, ¿no? Y de pronto, pues, ¿de dónde sale esa inspiración de un artista? Es un gran debate, la verdad yo no tengo todavía un lado definido, estoy siendo provocador, no es que esté yo argumentando en contra de los derechos de autor de artistas, yo creo que es algo que se va a tener que llegar a un nuevo equilibrio en los próximos años, pero sin lugar a dudas, miren, viene, o sea, Kevin Kelly lo está argumentando como algo inevitable que tenemos que estar cómodos con el remix. Y aquí pregunto si creen ustedes que el arte creada por la IA si creen ustedes que se debe considerar arte o no. Claramente esto depende de cómo definimos arte y demás. Y aquí está muy dividida la comunidad de Irish, pero está ganando ligeramente el sí. Seguramente es gente que cree que la definición de arte viene más del lado de quien observa y no del que produce, lo cual es un debate eterno en filosofía sobre arte. Antonio, te ibas a decir algo desde hace rato, te paso la palabra y termino. Adelante. Gracias, profesor. Muy buenas noches a todos los Buenas. compañeros. Justamente sí, ¿no? Respecto a este proceso en cuanto a la situación con lo que acaba de mencionar del arte, el Ujú, proceso de propiedad intelectual y demás, yo me dedico, justamente es mi materia de trabajo, propiedad intelectual, y sí es un debate muy fuerte, ¿no? El asunto de, como bien mencionaba usted, toda la situación está ocurriendo respecto a si es un avance, si es un proceso, si realmente el arte como tal se percibe desde la perspectiva del artista, ujú, pues básicamente, ¿no? Como por definición universal, más que algo particular en alguna legislación particular, por definición universal el arte es humana, ¿no? Entonces, estoy ahorita yo justamente en este debate porque con muchos artistas, como bien usted menciona, está este cisma, ¿no? De si es arte, no es arte, ujú. y yo me divido en dos opiniones, porque por un lado también estoy estudiando ingeniería en IA, entonces el proceso generativo de la IA, pues considero yo que debe de ser expansivo. Por otro lado, también considero ese lado humano, Ujú, ¿no?
Si hay un punto intermedio, si hay un punto intermedio que se está llevando a través, pues, de la jurídica, de la ética jurídica, pero si bien pudiera ser un proceso artístico, siento que es un refreno precisamente a lo tecnológico, ¿no? No va a dejar de explotar este proceso, no se va a dejar de explotar este proceso, pero sí hay tendencias actualmente, se está promoviendo en Estados Unidos una legislación justamente para, en cuestión al menos del entorno creativo y nuevos medios audiovisuales, perdón, Ujú, de establecer una limitación, ¿no? A este proceso de generación de IA. Y por otro lado tenemos a Sundance 2.0, que está ujú. haciendo maravillas. Entonces, eh, Correcto. el asunto aquí es llegar a un equilibrio humano-máquina, Ujú, por así decirlo, ujú. para que no se genere pues una imposición, ¿no? Como bien menciona, pues quizá yo sería un poco detractor a algunas propuestas de Kelly, ¿sí? Ok. En el sentido de la libertad humana, Ujú. pero por otro lado también soy me considero a la par una persona que está a favor de las dinámicas que está diciendo, ¿no? Por un lado, esta Claro, parte de mi formación jurídica y por otro lado, esta parte humana de tener libertad. claro, Entonces, claro. es contraposición, Me definitiva. encanta. No, me encanta. Ojalá puedas interactuar bien con con los checkpoints. Creo que hay varias preguntas que van en ese sentido. Y me encantará escucharte en las siguientes sesiones. Te perdí por aquí, pero Claro, ¿me recuerdas su nombre? Antonio, 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 Antonio. cierto, Antonio, te perdí aquí. Pero sí, gracias por eso, Antonio. Y sobre el arte despierta bastantes temas. Al igual que, como estoy viendo aquí en el chat, el tema político, y probablemente con esto cierro, próxima clase hablamos más de esto. Pero no, a ver, no pretende ser una clase de política en lo más mínimo. La verdad, yo trato de distanciarme lo más que se pueda. Sin embargo, es un error por lo que estoy leyendo aquí. Yo no creo que no se deba hablar de política en los lugares. Si de pronto se tiene que moderar bien, porque tampoco es un espacio para venir aquí a debatir, este, a debatir temas de política, pero efectivamente no hay forma de argumentar, no lo creo yo, que el tema tecnológico no sea político. Yo y en Highbridge, con cada línea de código que escribimos o que van a escribir en el futuro, con cada negocio digital que van a lanzar, trabajando en una empresa digital y demás, eh, eh, lo ideal sería que sepamos muy bien todos el mundo que estamos creando hacia adelante. No estoy diciendo que sea un mundo mejor o peor. En ese sentido, yo creo que es agnóstica la tecnología moralmente. Simplemente entender muy bien con cada línea de código, con cada avance que hacemos, qué mundo estamos creando con la llegada de las tecnologías digitales. Eh, Se vuelve tremendamente político sin caer en la politiquería de partidista y demás. Se vuelve político cuando nos ponemos a pensar en términos de regulación, ¿sí? Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, sobre regulación en términos de identidad digital. Vamos a hablar de regulación en términos de los modelos de inteligencia artificial que estamos ocupando. Todo eso, cuando hablamos de regulación, inevitablemente se meten las preguntas políticas. Entonces, no podemos tener estas discusiones sin darle un par de pincelazos a exponer la política y las consecuencias que tiene esto para nuestra sociedad. Y yo creo que es positivo. Yo creo que hay que hacer un trabajo enorme de pedagogía social para que más personas entendamos las implicaciones que tienen las tecnologías que estamos creando. Creo que di el ejemplo hace una clase o en la primera clase de cuando se crea Facebook y empezamos todos a crear nuestros perfiles y a poner fotos y demás. Nadie se imaginó en el 2008 o en el 2009, ahí cuando yo estaba en la preparatoria y empezamos a usar Facebook, nadie se imaginó que eso que estábamos ocupando de manera todos frívola iba a implicar
los cambios políticos que vimos en el mundo, iba a implicar la psicosis que hemos visto en menores de edad, iba a implicar la división, la polarización política que ha habido en varios países. Nadie sabía que eso iba a implicar todas las acusaciones que hubo respecto a el breach de datos de Cambridge Analytica para la elección de Donald Trump y para la elección del Brexit, que hace que Inglaterra, que el Reino Unido dejara la Unión Europea. Entonces, esa es la forma en la que vamos a tocar los temas sociales y políticos en esta clase, que es tecnología, sociedad y futuros posibles. Me estoy pasando de tiempo y varios tienen clases, pero agradezco enormemente el tiempo. No dejen de hacer los checkpoints y próxima clase terminamos estas últimas fuerzas muy rápido y nos vamos a meter durísimo a los temas de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Hasta luego, Hasta buenas luego. noches. Bye, bye.